pues nada, yo soy María Dolores Fernández, soy la jefa de servicio de promoción y acción local en salud, que es el servicio donde está enmarcado los grupos de atención socioeducativa, los GRUSE, y voy a ser un poco la anfitriona de la mesa de estas dos ponencias. Comentaros un poco, primero, pues que nos hubiera gustado que esta jornada hubiera sido presencial, que seguro que es una demanda que vais a hacer todos, pero bueno, siempre es mejor tenernos, aunque sea online, ¿no? Y tener un punto de encuentro, aunque sea no presencial. Bueno, pues para dar comienzo a la jornada, vamos a contar con dos ponentes muy potentes. Vamos a contar en la primera ponencia con Marta Carmona, que nos va a hablar sobre malestares y determinantes sociales. Y después vamos a contar con Alfredo Weisblatt, que nos va a hablar pues, de desigualdades de género y de grupos. Sí quería comentaros que vais a tener habilitado el chat para que vayáis formulando aquellas preguntas que consideréis. Y ya después de cada ponencia, pues si tenemos tiempo, vamos a ir dando entrada a algunas de esas preguntas. Para empezar, bueno, pues os presento a Marta Carmona, pues comentaros un poquito de Marta, que ella es psiquiatra, tiene máster en estudios feministas y además de una intensa actividad asociativa, bueno, pues ella se ha interesado mucho siempre por los temas de los determinantes sociales de la salud mental. Es autora de varios libros, pero uno quizás de los que últimamente más escuchamos y que ha tenido un gran éxito ha sido el libro de Mal estamos, cuando estar mal es un problema colectivo. Y bueno, por ese motivo, pues la hemos invitado a esta jornada y agradecemos profundamente que haya aceptado su invitación y nos dedique este poquito de su tiempo para hablarnos y profundizar sobre esos determinantes sociales del malestar emocional, ¿no? Bueno, pues nada, Marta, cuando quieras te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos y bueno, primero de todo muchísimas gracias por la invitación, pues porque participar en este tipo de iniciativas siempre es un placer y siempre es un gusto. Y además yo siempre digo que me encanta que me inviten a hablar de mi tema favorito de conversación, que es la relación de la salud mental con las condiciones de vida. Como comentabas en la presentación, yo escribí junto con Javier Padilla el año pasado el libro Mal estamos, pero previamente llevaba desde 2018, que se publicó en 2022, preparando con profesionales de la AEM, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es el nombre que tiene la Asociación de Profesionales de la Salud Mental. Aunque tenga ese nombre así tan raro, porque es una asociación que tiene 99 años, es la asociación transversal, ¿no?, a la que pertenecen los distintos perfiles profesionales de la salud mental comunitaria con una vocación progresista, ¿no? Pues nos juntamos profesionales de la AEM con profesionales de la salud pública para escribir la versión para profesionales o la versión técnica de Mal estamos, que es transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico, ¿vale? Que lo tenéis en descarga gratuita en la web de la AEM si alguien os interesa un poco ahondar en por dónde fuimos, ¿no?, en esta cosa de intentar hibridar el marco de la salud pública y el marco de la salud mental, que deberían estar mucho más juntos habitualmente de lo que realmente en nuestra práctica cotidiana, al menos en la parte clínica, están, ¿no? Nos encontramos con una especie de paradoja, y es que los profesionales de la salud mental, en nuestro abordaje técnico, en nuestro trabajo cotidiano, tenemos muy presente la determinación social a la hora de formular qué es lo que le sucede a las personas, por qué aparece su sufrimiento psíquico y qué es ¿no?, lo que ha motivado que estén como están, pero a la hora de intervenir, como que tenemos ¿no?, la visión y la mirada muy limitada a intervenciones individuales con esa persona. Y esa formulación macro que sabemos hacer muy bien, ¿no?, y esa visión a través de los determinantes sociales, como que solamente podemos aprovecharla para formular y no para intervenir. Mientras tanto, los profesionales de la salud pública, cuando hablan de salud mental, lo hacen desde una visión habitualmente muy biologicista, ¿no?, asimilando mucho los trastornos mentales a enfermedades médicas, que es un marco que en salud mental no funciona demasiado bien, porque los trastornos, el sufrimiento psíquico, tiene algunas características en común con enfermedades médicas, con enfermedades físicas, pero muchísimas otras que no. Toda la salud está absolutamente atravesada por las condiciones de vida,
pero es que en el caso del sufrimiento psíquico no solamente es la aparición, ¿no? De esas patologías, de esos sufrimientos, ¿no? De todo ese sufrimiento psíquico, sino es la propia noción cultural, la propia forma de entender y la propia forma de surgir de esos fenómenos, lo que está totalmente atravesado por las condiciones de vida. Con lo cual es muy importante que los salubristas tengan esta mirada no tan determinista, biologicista de la salud mental, y que los profesionales de la salud mental podamos tener esta mirada salubrista, ¿no? Estaba escuchando que se me oye un poco mal, o sea, me ha parecido entender. ¿Me oís bien ahora? Yo te oigo bien. Vale, perfecto. Que he visto en el chat que no. Vale, genial. Sigo entonces. Quizás se oía un poquito bajo, ¿eh? Vale, pues no sé, me acerco el micro más. ¿Así mejor? Gracias, sí, ¿Sí? mejor. Vale, perfecto. Es que es un micro un poco regulero, entonces, bueno. Decidimos escribir, Javier Padilla y yo, Malestamos, o sea, Transformar los barrios lo empezamos en el 18, que se publicó en el 22, y Malestamos decidimos escribirlo, Javi y yo, que es un poco más como para el gran público, a partir de ver el boom de la salud mental en la pandemia, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia, de repente, se escucha bien, vale, gracias, se empieza a hablar muchísimo de salud mental, que por una parte está bien, ¿no? Esto es el tema que quizá del que más hayamos hablado los profesionales de la salud mental este último par de años, ¿no? Es de si nos parece bien que se esté hablando tantísimo de salud mental. Hay una parte objetivamente buena, y es que se pueda visibilizar un tipo de sufrimiento que habitualmente estaba asociado a muchísimo estigma y a muchísimo tabú. Pero Javi y yo teníamos como algunos peros a cómo se está hablando de la salud mental. Primero, en el año 2015 hubo en España, se realizó en España, en Alcalá de Henares en concreto, la edición del Congreso Internacional de Escuchadores de Voces, y supuso un revulsivo muy importante para todo el activismo en primera persona, ¿no? Son los colectivos herederos de lo que se llamaba antes antipsiquiatría, que bueno, con el tiempo ha ido adquiriendo otros nombres, ¿no? De supervivientes de la psiquiatría, de expertos en primera persona, de escuchadores de voces, bueno, hay distintas terminologías, pero son más o menos agrupables en ese espíritu, ¿no? De activistas generalmente con una relación personal importante con lo que entendemos como trastorno mental grave, y sobre todo con la vivencia de coerción que realiza ¿no? que realiza el sistema con ellos. Entonces, ese activismo a raíz de 2015 empieza a florecer de una forma muy importante en España, empiezan a poner sobre la mesa muchas reivindicaciones y a marcar agenda política con eso, y de repente, a raíz de este boom de todo el mundo de repente habla de la salud mental, se silencia absolutamente ese discurso, ¿no? Entonces, campañas como Cero Contenciones, por ejemplo, que habían llegado a estar presentes en la agenda política, pues se silencian, porque de repente ahora todo el mundo está hablando de esta parte más pop y más de alguna manera ¿no? de otro tipo de sufrimiento psíquico, no tan desestructurante, no tan estigmatizado y, por supuesto, no tan generador de coerción, ¿no? Entonces, de repente se ha erradicado esas voces del discurso, que es algo de alguna manera preocupante. Por otra parte, hay una cierta clase medianización de ese discurso, ¿no? De alguna manera no se habla de sufrimiento psíquico ligado a las condiciones de vida y ligado a cuáles son los grandes agentes, ¿no? Y los grandes elementos de nuestra sociedad, tal y como la entendemos ahora, que están generando el sufrimiento psíquico, sino que se habla de la salud mental como un producto de consumo que uno se puede comprar, ¿no? Uno puede encontrarse fatal, pero tiene que conseguir, ¿no? Pásame el contacto de un psicólogo, que me compre yo un ratito de terapia para que me suban la autoestima, como si la autoestima fuera una cosa que uno es un tanque que uno puede reflexionar, ¿no? Y uno puede rellenar más o menos, ¿no? Está en marcha esta idea. Claro, esta es una idea que al final lo que convierte es en ¿no? La idea de salud mental y de sufrimiento psíquico en productos de consumo, ¿no? Que entran muy bien dentro de esta rueda consumista, ¿no? Que es uno de los cimientos del capitalismo actual, ¿no? Del mundo en el que vivimos. Esto no significa que todo el mundo que esté hablando de salud mental lo esté haciendo así, pero hay algo de esa narrativa y hay algo de esa dinámica en el funcionamiento y en el discurso social, ¿no? Al respecto de cómo estamos hablando de la salud mental. Cuando hablamos de las condiciones de vida y del peso de la salud mental en las condiciones de vida, ¿no? El peso de las condiciones de vida en la salud mental y en el sufrimiento psíquico, hay como una especie de fantasía, o se dispara una especie de pensamiento de, bueno, eso es solamente a la gente que está bien, pero la gente que sí que tiene una enfermedad mental, que ya os digo que es un término que no es adecuado, porque no es real, porque no refleja bien
las características del sufrimiento psíquico, pero que es verdad que se utiliza mucho y que está muy extendido. Las enfermedades mentales van como aparte, esto es otra cosa, es como en realidad no, ¿no? Cogimos ese título porque queríamos una palabra que no tuviera significación clínica, ¿no? Para hablar del malestar, ¿no? Para hablar de esa sensación desagradable, de que la vida pesa, de un sufrimiento sutil, sordo, que no termina de comparecer como un diagnóstico, como con una categoría clínica, pero que está muy presente en la vida de la gente. Esta cosa de la gente de tu entorno a la que le preguntas cómo está y te suspira y te dice, pues es que no sé qué decirte, no sé por dónde empezar, ¿no? Si categorizamos a la población en tres grandes escalones, ¿no? Quienes tienen este malestar así difuso, no es una categoría clínica, pero no se encuentran bien, la vida se les hace bola, pero ya está. Quienes tienen un trastorno mental adaptativo, ¿no? Que son estos cuadros de ansiedad, de depresión, que tienen que ver con un desencadenante claro y lógico que pueda tener que ver pues, con una situación con el empleo, con un conflicto interpersonal, con una situación vital difícil. O las personas con trastorno mental grave, ¿no? Estos sufrimientos psíquicos más desestructurantes, pues que cuando tienen una crisis, en vez de llorar y deprimirse, pues lo que hacen es que escuchan voces y deliran, ¿no? Si cogemos estos tres escalones, en realidad los tres comparten una característica y es que lo que más pesa en cómo sufren o cómo dejan de sufrir son estas condiciones de vida. Es decir, la precariedad laboral o la falta de acceso a la vivienda es el estresor fundamental de la persona que tiene ese diagnóstico de esquizofrenia. Su manera de responder y de manifestar ese estrés es delirar y es escuchar voces, pero al final lo que ha desencadenado ese episodio y esa descompensación son esas condiciones de vida. En los trastornos adaptativos es quizá en los que más claro los vemos, pero también en ese malestar difuso, al final lo que tienes es ese atravesamiento continuo, ¿no? Esa idea continua de son las condiciones de vida lo que más pesa en nuestro estado psíquico y en nuestro funcionamiento. Cuando intentamos entender y abordar a qué nos dedicamos los profesionales de la salud mental, pues conviene, para que podamos entender qué es lo que hacemos, cuál es nuestro papel y el servicio de quién estamos, ¿no? Y el servicio de quién está toda esta idea de que existe un abordaje técnico a la salud mental, que a ver, existe y existimos, pero tenemos que poder pensarnos, ¿no? El sufrimiento psíquico, tanto la psicopatología como su abordaje técnico, son fenómenos culturales, son hijos de su tiempo, ¿vale? La psicopatología solo se puede entender a la luz de su época y el abordaje técnico de esa psicopatología solo se puede entender a la luz de esa época. Cuando miramos de dónde viene la psicopatología, cómo surgió, ¿no? Los orígenes de la psiquiatría, que bueno, al principio no era psiquiatría, se llamaba, ¿no? Lo primero que hubo se llamó alienismo y eso es desde el alienismo mental, es desde donde se generó la psicopatología, que es la ciencia que nutre la psiquiatría, la psicología, la enfermería especialista en salud mental, pues todas las intervenciones de trabajo social en salud mental, etcétera, ¿no? Todas vienen a partir de ese momento. La psicopatología nace con el alienismo como un producto cultural que surge a raíz de la Revolución Francesa, ¿vale? Finales del siglo XVIII existen estos grandes hospitales en los que está relegada y encerrada una gran parte de la población. Recordemos, en la Salpêtrière, que es como el sitio que más estudiado está y donde estaba Pinel, que es un poco como el fundador de todo este tinglado, por así decirlo, tenía 8.000 internos en un París de 500.000 habitantes. Que si os fijáis es una proporción brutal, ¿no? Ahora que decimos ¿no? que pensamos que hay muchísimo diagnóstico y muchísimo sufrimiento psíquico en nuestro entorno, pues si correlacionamos con aquella época dices, ojo, 8.000 de 500.000 metidos dentro de este hospital general, que es lo que luego sería el manicomio, dices, madre mía, esto es bastante, ¿no? Es una proporción francamente alta. Pinel crea la psicopatología y crea lo que después va a ser la psiquiatría, en el momento en el que, al hilo de los valores revolucionarios, ¿no? Socialmente, de repente se dan cuenta, ¿no? de que la existencia del Hospital General y que haya personas encerradas ahí dentro y descartadas de la sociedad choca con este espíritu de la revolución y con considerar a los ciudadanos sujetos, ¿no? De pleno derecho. Entonces, surge lo que en esa época después da lugar al tratamiento moral, ¿no? Estas son cosas que es verdad que cuando las dices ahora suenan como horriblemente directivas, jerárquicas y despectivas, pero que en su momento eran absolutamente revolucionarias, ¿no? Porque lo que estaban pretendiendo era romper esa deshumanización que era el pan nuestro de cada día en aquel momento, ¿no? Entonces, el momento en el surgimiento de la psicopatología
psicopatología es ese que está reflejado en ese cuadro tan bonito de Pinel rompiendo las cadenas y liberando a los pacientes que están encadenados a las paredes de la Salpêtrière, diciendo que no se puede tratar ese sufrimiento así, que tiene que haber otra manera de hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí nace lo que dará lugar a pues, todos los trabajos de Kraepelin sobre psicopatología, etcétera, ¿no? Ese es el momento en el que sale el alienismo. Claro, ahí se ve bien cuál es la gran contradicción que está debajo, que late dentro ¿no? O sea, la gran contradicción que late, perdón, que estoy silenciando el chat que me distrae, la gran contradicción que subyace dentro de todo el abordaje técnico de la salud mental. Por una parte, y esto es algo que los colectivos activistas han reclamado históricamente, señalan siempre una y otra vez, y que es real, es que el gran encargo social a la psiquiatría en aquella época y que se ha mantenido a lo largo de las décadas y a lo largo de los siglos, es un encargo social de control. Es decir, vosotros, técnicos, vosotros, personas que sabéis, vosotros, personas con capacidad de operar y con capacidades de resolver cosas, tenéis que encargaros de esta parte de la población que me da miedo, que me molesta, que hace ruido, que diverge de la norma, que es extravagante, que no me puedo hacer cargo de ella, que tiene alteraciones de conducta, etcétera, ¿no? Hay una voluntad de encargo social. Pero a la vez subyace en toda la profesión y en toda la idea y toda la concepción de psicopatología y en todos los abordajes profesionales al sufrimiento psíquico, subyace esta voluntad de liberación de Pinel rompiendo las cadenas. Es decir, todo el abordaje técnico de la psiquiatría y todo el abordaje técnico del sufrimiento psíquico late, ¿no? Está cimentado sobre esa contradicción que late tan potentemente, ¿no? Entre el encargo social de controlar y la voluntad de liberación. Entonces, cuando analizamos esto, como cuando lo miramos con perspectiva, ¿no? Y vemos pues eso, el nacimiento de la psicopatología con Pinel, o cómo se puede producir la reforma psiquiátrica en paralelo a la génesis de la atención primaria, ¿no? Con esos grandes movimientos transformadores que pueden surgir en un occidente horrorizado con lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, con todo el trabajo que se va haciendo en las décadas siguientes como de entendimiento y de poder pensar en un horizonte del siglo XXI que vendrá dentro de unas décadas y de poder pensar en algo, ¿no? En una voluntad verdaderamente transformadora y un poco, no tiene el nombre de Revolución Francesa, pero sí que tiene esta idea de transformar absolutamente las condiciones de vida, ¿no? Si uno lee la Declaración de Alma-Ata, uno piensa en los principios de la reforma psiquiátrica, de los que se empieza a orquestar en torno a los 60 y se culmina alrededor de, ¿no? Se culmina al final de los 70, que además en España coincide, es un poquito más tarde, pero coincide con el principio de la democracia, pues uno ve, ¿no? Esa voluntad política transformadora del entorno y que comparece en esta organización de los sistemas sanitarios y en esta organización del cuidado. Esta voluntad transformadora y esta voluntad emancipadora y ¿no? de romper cadenas late ¿no? y está muy potente en toda la reforma psiquiátrica y en todo el desmantelamiento de los manicomios y la aparición de lo que hoy conocemos como redes de salud mental comunitaria. Claro, nosotros las seguimos llamando redes de salud mental comunitaria. Habría que plantearse si lo que hoy entendemos como red de salud mental comunitaria obedece a ese espíritu revolucionario y transformador de la reforma, o si en realidad al final lo que hemos creado es una especie de circuito asistencial con ese nombre, pero que ha perdido, ¿no? o que nunca ha sido capaz de desarrollar, igual que le ha pasado a primaria, ¿no? que toda esa parte de dimensión comunitaria nunca se ha podido llegar a desarrollar en su máxima expresión, o al menos como fue planteada. Ahora bien, si pensamos en cuál es el encargo contemporáneo de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología, de todo ese abordaje técnico, sigue estando esa parte de control, ¿vale? Hay una parte de todo aquello que diverja excesivamente, todo aquello que sea particular, no tanto lo que diverja de la norma, que eso sí que ha ido saliendo, sino lo que resulte particularmente disruptivo. Eso ha de encargarse la salud mental de controlarlo. Pero el encargo fundamental de la salud mental contemporánea, que eso es lo que comparece fundamentalmente en las consultas, tanto en las de atención primaria, que son motivos de consulta derivados de salud mental, como lo que aparece en las unidades de salud mental, en los centros de salud mental, creo que en Andalucía creo que son unidades de salud mental. Si digo centro de salud mental por deformación madrileña, que sepáis que me refiero a eso, a las UCMs, ¿vale? La petición fundamental, la demanda social fundamental que aparece en las consultas y que aparece en las consultas privadas también, no es tanto el control social, aunque haya una parte de eso, sino es mantener y asegurar que la producción económica sigue su curso. Es decir, el grueso de las personas que vienen a las consultas vienen porque la sociedad las coloca ahí para desplazar ahí su sufrimiento psíquico con tal de que se repare lo antes posible para que en cuanto se puedan volver a trabajar. Ese es el gran encargo social de la psiquiatría a día de hoy. Ese es el gran encargo social
de todo ese abordaje técnico del sufrimiento psíquico. Claro, nosotros desde nuestro marco teórico hablamos de funcionalidad, ¿no? De lo que queremos es que las personas puedan funcionar. Y eso, en teoría, funcionar puede significar muchas cosas, pero a efectos prácticos lo que significa realmente funcionar es trabajar, porque todo nuestro sistema socioeconómico está organizado en torno a que los individuos existimos, o sea, los sujetos existimos en tanto que individuos que tenemos que alimentar el sistema de producción y la rueda de consumo. ¿Vale? Todo nuestro ocio tiene que estar orientado a ese consumo y toda nuestra biografía, todo nuestro proyecto vital tiene que estar organizado en torno al trabajo asalariado. Trabajo, además, que fundamentalmente sirve para mantener esta maquinaria capitalista de enriquecimiento de otros. Por supuesto que existe toda una parte de personas que trabajan en un sector servicios, ¿no? Especialmente la gente que trabaja en los servicios públicos intentando dar una atención a la población, que no están metidos en esa rueda específica del enriquecimiento, ¿no? De hacer más rico a Jeff Bezos, por así decirlo, pero sí que están metidos en esta rueda de tengo que sostener como pueda dentro de mi contexto laboral una sociedad que es francamente insostenible, ¿no? Un ritmo de vida que es francamente insostenible. Así tenemos una vida cotidiana o hemos aceptado, ¿no? Y hemos normalizado que el grueso de nuestro día se dedique a esta actividad laboral que además nos coma otra gran parte del día ¿no? Los desplazamientos al trabajo, que el trabajo reproductivo, es decir, todo aquel que se dedica al sostenimiento de la vida, todo ese cuidado que resulta imprescindible y todo ese mantenimiento de nuestro contexto y nuestro entorno que resulta imprescindible, se hacen los huecos y entonces todo, ¿no? Todo se tiene que orbitar en torno a la fantasía de descanso de en algún momento encontraré un ratito para todo lo que sabemos que también es necesario, pues los sujetos podemos ser leídos como individuos, pero también somos sujetos interdependientes que necesitamos redes, que necesitamos estar en contacto unos con otros ¿no? y funcionar como comunidades, y ese funcionamiento interdependiente está relegado a esa fantasía de tiempo libre o a esa especie de, pues un poco como la zanahoria que le cuelgas al burro delante, ¿no? Para que haga girar la noria, pues ese tiempo libre, esa posibilidad de estar con los nuestros funciona un poco con esa idea, ¿no? De lo importante es que se mantenga esa rueda de producción y lo que la puede mover es a ver si consigo llegar al fin de semana para poder descansar, ¿no? Este es el mundo en el que estamos ahora y el encargo fundamental que recibimos los profesionales de la salud mental es, pase lo que pase, esa rueda tiene que seguir girando. Estamos inscritos en un mundo, cuando hacemos esta retrospectiva histórica de la psiquiatría, podemos aplicar estas herramientas, como decía, al momento actual, y lo que podemos ver es que la salud mental, ¿no? Actual es producto cultural y es hija de su tiempo, y cuando vemos cuál es su tiempo, lo que nos encontramos es un sistema socioeconómico con cada vez más señales, ¿no? Que da cada vez más señales de estar próximo a su final. Con esto quiero decir, no que se vaya a acabar el mundo, esto me alejo yo mucho del discurso colapsista, nada que ver. Los sistemas socioeconómicos son históricos, es decir, tienen un principio y tienen un final, y después de cada sistema socioeconómico viene el siguiente. Esto no es un alegato a favor de la utopía espacial ni nada por el estilo, es simplemente el capitalismo tal y como lo conocemos. La idea era que era, ¿no? Durante unas décadas se escuchó sistemáticamente que era el mejor sistema posible y que las crisis económicas eran algo coyuntural, puntual, y que con una gestión eficiente eso iba a desaparecer. Lo que estamos viendo en realidad es que esas crisis no son coyunturales, no son puntuales, son estructurales, cada vez suceden más deprisa, y que sobre todas esas crisis socioeconómicas se ha puesto sobre la mesa una crisis mayor aún, que es la emergencia climática, ¿no? El planeta no soporta el ritmo de producción en el que estamos, lo cual va a obligar a que la vida, tal y como la conocemos, y nuestros sistemas socioeconómicos, tal y como los conocemos, cambien en las próximas décadas, ¿no? Eso va a cambiar. No sabemos si hacia bien o hacia mal, ¿no? Y va a depender probablemente de lo que decidamos. La salud mental surge en ese contexto, el abordaje técnico está también en ese contexto, ¿no? De qué somos capaces de entender de nuestro mundo, qué somos capaces de entender del encargo que estamos recibiendo y cómo estamos siendo capaces de responder. Un ejemplo claro de esto es la crisis, la absoluta crisis, ¿no? Y el fenómeno epidémico que tenemos de sufrimiento psíquico infantojuvenil, ¿vale? O sea, perdón, las cifras son muy significativas, ¿no? Es un fenómeno mundial, pero bueno, las cifras en España, pues en 2021 se duplicaron las urgencias por motivos psiquiátricos respecto al año anterior.
hay un aumento pues, de conductas autolesivas, de intentos autolíticos, pero en general de todos los marcadores que podemos medir de sufrimiento psíquico en niños y en adolescentes, ¿no? Además, hay un cambio cultural de cómo estos jóvenes hablan de la salud mental y hablan de su sufrimiento psíquico. Lo habitual cuando uno se aproxima a este tema y cuando uno lee sobre estas cosas es que casi todo el mundo lo está correlacionando con la pandemia. Y por supuesto, la pandemia y el confinamiento y que los chavales tuvieran un confinamiento más largo que todo el resto de la población y que el aislamiento en una fase tan crucial en la que el desarrollo, ¿no? Y la relación con iguales es tan crucial para el desarrollo, ¿no? Porque la relación con iguales para los niños y para los adolescentes no es un capricho, no es un deseo, es algo, ¿no? Imprescindible para su desarrollo, porque hay toda una parte de funciones cognitivas, afectivas del desarrollo que solamente son capaces de desarrollarlas en la relación con iguales. Entonces es verdad que el aislamiento ha tenido un peso muy significativo, pero si hay algo que sabemos a ciencia cierta desde todas las escuelas distintas de la psicopatología, porque escuelas en salud mental hay un montón diferentes, ¿no? Los fenómenos los leemos de una manera o de otra, estamos más los de la psicopatología clásica, están más los de la psicopatología DSM, las distintas escuelas psicoterapéuticas, ya sabéis esto ¿no? del pájaro dodo, que al final cuando se estudia, ¿no? Y cuando se hacen estudios para ver ¿no? qué escuela psicoterapéutica es mejor, lo que se encuentra es como la carrera del pájaro dodo en Alicia, que todas llegan al final a la vez, ¿no? Todos los participantes de esa carrera ganan la carrera, pues todos los abordajes, todas las escuelas para entender para organizar la intervención respecto a ese sufrimiento psíquico pueden funcionar o tienen hay una serie de escuelas que cuando se comparan entre ellas tienen resultados parecidos, con una serie de factores comunes como pues, el vínculo terapéutico, etcétera, ¿no? Entonces, desde todas esas escuelas y desde todas esas formas de entender la psicopatología, hay una cosa que sabemos a ciencia cierta y es que el estrés psicosocial sufrido en los primeros años de vida tiene un peso muy, muy relevante en la salud mental futura. Claro, yo soy muy mal haciendo números, ¿vale? Pero ¿en qué año nació un chaval que tiene a día de hoy 15 años? Vale. ¿Y qué estaba pasando en este país en aquella época? ¿Cómo eran las casas y cómo era el ambiente en el cual crecieron los chavales que son adolescentes ahora? Estamos haciendo toda esta interpretación de la crisis infantojuvenil de salud mental en torno a la pandemia, el fenómeno inmediato, y se nos olvida que venimos de atravesar una crisis socioeconómica muy complicada que ha generado muchísimo estrés psicosocial y que ha generado muchísimo sufrimiento, que en salud mental ese tipo de fenómenos se suelen ver años más tarde y tiempo más tarde, ¿no? Pero de alguna manera tenemos como una especie de ceguera epistémica, ¿no? Y como mucha dificultad para poder analizar esto en su contexto y para poder ver esto con otra perspectiva. Y como os decía al principio del todo, los profesionales de la salud mental podemos tener esto muy claro a la hora de formular el caso de Juanito Pérez Gómez, 17 años, tal, ¿qué es lo que le ha pasado? Ah, mira, pues su sufrimiento psíquico viene de aquí, pero a la hora de intervenir, de repente como que nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de entender qué es lo que pasa, pues se reduce drásticamente y solamente somos capaces de actuar desde lo individual. A veces con alguna intervención en el medio, que en general es casi lo más potente de lo que hacemos, pero somos incapaces de, igual que vemos lo macro para comprender, somos incapaces de ver lo macro para actuar, ¿no? Por otra parte, no solamente la psicopatología y el marco teórico de la salud y los distintos marcos teóricos de la salud mental son hijos de su tiempo, los sistemas asistenciales también lo son. Los sistemas asistenciales que tenemos, la red de atención primaria, la red de salud mental, las redes de servicios sociales, todo el circuito sociosanitario en general, son hijos de su tiempo. Ahora mismo tenemos unos sistemas, o sea, vivimos en un mundo, ¿no? En un sistema socioeconómico que, entre otras cosas, es profundamente generador de exclusión, ¿vale? Y que además está vertebrado en una serie de narrativas que legitiman esa desigualdad, ¿no? Esto que en el soft skin, ¿no? el aspecto superficial o el aspecto cotidiano que puede tener esta mentalidad, ¿no? y estos principios éticos que rigen el capitalismo contemporáneo vendrían a ser como que el horizonte y aquello deseable para todos los ciudadanos es la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que en realidad si uno lo piensa desde otros marcos, ¿no? Si uno lo piensa desde el marco de la salud pública,
es una entelequia, es una fantasía, ¿no? No es real que tú puedas otorgar a los ciudadanos esa igualdad de oportunidades y que luego cada uno tome sus decisiones, porque esa partida está trucada desde el principio, porque no existe realmente esa igualdad de oportunidades. Vivimos en una sociedad profundamente desigual en la que el código postal importa mucho más que el código genético, con esta frase que ya ha alcanzado la dimensión de meme. Entonces, pero sí que opera esta fantasía, ¿no? Y esta fantasía de la meritocracia, de que aquellas personas que están en puestos de responsabilidad o que tienen un gran poder adquisitivo es porque han trabajado mucho, ¿no? Y porque se lo merecen, ¿no? Y subyace continuamente esta idea de que las personas que son pobres lo son por sus malas decisiones. Esto es algo que cuanto más arriba sube uno en la escala social y en las escalas de que quienes toman las decisiones políticas y quienes están en posiciones de poder, más presente está esa narrativa, ¿no? Esa narrativa que choca frontalmente contra los datos, porque lo que tenemos es una sociedad profundamente desigual en la que el esfuerzo que tú hagas en realidad tiene muy poca correlación con el lugar en la sociedad en el que te vayas a poder colocar, ¿no? Esta cosa de o sea, lo que más importa para un desarrollo profesional o para estar en una escala social alta es la familia de la que vengas y el nivel ¿no? Y el número de apellidos compuestos que tengas en tu haber. Entonces, los sistemas asistenciales que tenemos en nuestro contexto social son hijos de su tiempo y son hijos de esta hegemonía, ¿vale? Entonces, me han dicho que la mayoría de los que estáis sois trabajadores sociales. Yo creo que esto os va a resonar. Tenemos una serie de redes, ¿no? Marta, Dime. son trabajadores sociales de atención primaria. Perfecto, muy bien. Muy bien, porque centres a lo mejor un poco más los determinantes en relación a esa parte, ¿vale? Vale, gracias. Entonces, esto creo que os va a resonar, ¿no? Cuando hablamos de los sistemas asistenciales, pues tenemos atención primaria, tenemos salud mental, tenemos todo lo que depende de servicios sociales. Y lo que tenemos es una serie de dispositivos diseñados para perfiles de pacientes y para perfiles de usuarios que están en situaciones generalmente muy vulnerables, como pueda ser pues todos los perfiles y todos los dispositivos para personas en situación de calle, como puedan ser todos los perfiles de dispositivos de rehabilitación psicosocial, como puedan ser todos los dispositivos pues, de cuidado de menores, ¿no? en la situación en la que están los menores a cargo de servicios sociales, como puedan ser todo el circuito para mayores, es decir, todos aquellos sujetos que por la razón X se hayan salido de la rueda de producción, ¿vale? De todos aquellos sujetos que no sean prioritarios o no sean fundamentales para el sistema socioeconómico actual. También asistís técnicas de las lo sé, bien, he dicho lo de los trabajadores sociales por mencionar, pero que todo el espectro me vale. Entonces, en realidad, antes de la pandemia, esta idea de que la prioridad absoluta del sistema socioeconómico actual es mantener la rueda de producción era algo que ya estaba ahí, pero digamos que yo tengo la sensación al menos de que se disimulaba un poco más. Pero a raíz de la pandemia directamente se llega a explicitar que la prioridad es salvar las navidades, la prioridad es salvar los teledía y la prioridad es salvar la economía, ¿no? Entonces, todo nuestro circuito asistencial está organizado en, bueno, poder asistir y poder atender a esos colectivos que se quedan detrás de esa rueda, ¿no? Que se quedan fuera de esa rueda. Ahora bien, cuando hablo de que nuestro sistema es profundamente generador de exclusión y nuestro sistema asistencial también lo es, en realidad, si os fijáis, no paramos de reproducir esto. Es decir, si yo digo la frase no da el perfil, creo que laboralmente muchos la habéis escuchado y es una frase que os ha generado muchísimas migrañas, ¿no? Siempre que tú intentas derivar a un tipo de ¿no? a personas, a usuarios, a pacientes que tienen una situación de altísima vulnerabilidad, a veces te encuentras con que existe el recurso perfecto para esa persona y te lo cogen después de esperar más o menos tiempo. Esto es maravilloso, esto es un día buenísimo en nuestro trabajo y en nuestra vida, pero la inmensa mayoría de las veces lo que nos encontramos es que las personas más vulneradas y más dañadas y más excluidas y que más capas de experiencias traumáticas y de violencia estructural acumulan, se escapan al diseño de estos sistemas asistenciales y al final los propios sistemas asistenciales generan una dinámica de exclusión. Así, por ejemplo, nos encontramos con estos circuitos enloquecedores en los que un paciente consuma tóxicos es criterio de exclusión de poder derivarle a un recurso de salud mental. A su vez, los comportamientos de supervivencia adquiridos en situación de calle o los comportamientos de supervivencia adquiridos en una situación de prisión
son leídos como disruptivos en los recursos, entonces no son un criterio de exclusión sobre el papel, pero al final sí se genera esa situación de exclusión. Pero cuando queremos que un usuario puede ir a un recurso de los de mínima intervención en los que estos comportamientos disruptivos son leídos de otra manera y bueno, y ahí sí que te los aceptan, el trastorno mental grave es un criterio de exclusión, ¿no? Entonces nos encontramos con que de repente tenemos a un montón de trabajadores con muy buena voluntad y con un deseo y con unos marcos teóricos y con una voluntad de poder asistir y poder atender a estas personas en una situación de altísima vulnerabilidad y tremendamente vulnerados, ¿no? Pero que el sistema asistencial reproduce una y otra vez esta situación de exclusión, ¿no? En realidad, esto que frustra muchísimo a los profesionales y que genera muchas migrañas en trabajadores sociales, en educadores, en profesionales de atención primaria, de salud mental, de servicios sociales, todos vivimos con esta fantasía de que si nos conseguimos coordinar bien podemos hacerlo mejor y podemos conseguir eliminar esta exclusión, y nos olvidamos de que en realidad estos sistemas asistenciales son hijos de su tiempo y que todo nuestro sistema se basa absolutamente en esto, ¿no? Claro. Aquí esta es una de los meollos de la cuestión, ¿no? Está sentada en toda la población y por supuesto también en los profesionales una idea muy mecanicista del sufrimiento psíquico, de todo el sufrimiento psíquico y de todo lo que entendemos como salud mental, tanto en la categoría del sufrimiento psíquico más grave y más desestructurante, como en el del más adaptativo, como en el de ese malestar cotidiano, ¿no? A todos esos niveles tenemos todos, profesionales y civiles, por así decirlo, esta idea mecanicista. Con idea mecanicista me refiero a que pensamos que el sufrimiento psíquico surge porque algo se ha roto, ¿vale? Ha habido algo que ha fallado, una pieza que se ha desarticulado y necesitas un técnico, ¿no?, que de alguna manera te la repare. Esto puede corresponder a una lectura biologicista de lo que tienes es un desequilibrio entre la serotonina y la dopamina y lo que necesitas es una corrección, o puede leerse desde un esquema cognitivo-conductual de esto es una cognición errónea que tiene que venir un técnico a reparártela. Hay una parte del sufrimiento psíquico que puede responder a ese modelo, pero hay una gran parte del sufrimiento psíquico que no se puede responder así, ¿no? Entonces, al final, los profesionales desde los distintos niveles y desde los distintos circuitos funcionamos desde una idea de solucionismo terapéutico y de solucionismo intervencionista, ¿vale? En el que pensamos que absolutamente todo sufrimiento que vemos lo podemos resolver. Pero es que a la vez, socialmente, lo que se está construyendo en este momento es que el único lugar desde el cual se puede responder al sufrimiento psíquico es desde ese abordaje técnico y desde esas intervenciones. Esto no quiere decir que las intervenciones no sean útiles en todos los niveles, tanto a nivel de atención primaria como a nivel servicios sociales, como a nivel salud mental. Las intervenciones son útiles, pero para un cierto tipo de sufrimiento, ¿vale? Lo que no se puede pretender es que esas intervenciones respondan al sufrimiento psíquico generado por estas condiciones de vida. Es decir, no va a haber intervención técnica que ni alguien con diagnóstico de esquizofrenia, ni alguien con un trastorno adaptativo, ni alguien con ese malestar difuso le resuelva, ¿no?, el malestar y el sufrimiento psíquico derivado de la precariedad laboral. Aquí, una de las cosas que contamos en Malestamos es cómo se ha extendido en la población ¿no? Esto fue un artículo que sacó Rendueles hace unos años, que caló muy bien en su momento, que luego también pues, ha acabado alcanzando dimensión de meme, que es esta idea de no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Es como, bueno, en su momento yo creo que era importante que se pudiera poner el foco en la necesidad de los sindicatos y la necesidad de lo laboral, pero el problema que vemos a ese dilema ilustra muy bien esta idea de solucionismo terapéutico y cómo esa idea de lógica mecanicista y de lógica ultraindividualista ha calado dentro de todos nosotros, ¿no? Claro, o sea, es verdad que los sindicatos tienen una parte como de terapeuta de lo laboral, es decir, si a ti te hacen una barra basada en el trabajo, tú puedes asistir individualmente al sindicato a que como técnicos, con esta cosa mecanicista de, hey, mi relación con el empleo se ha roto, por favor, arréglamela, y puedes recibir una asistencia en ese marco individual. Y el sindicato tiene un cierto peso ahí. Pero, a diferencia, y el psicoterapeuta pues también tiene esa función. La diferencia entre el sindicato y el terapeuta es que el sindicato está presente en la negociación de convenios, ¿vale? Y está presente en la elaboración de leyes, y está presente en la negociación de las condiciones colectivas en las que se desarrolla la actividad laboral. Entonces, eso, ¿no? El marco psicoterapéutico no tiene eso. No existe una presencia, ¿no?, de una negociación con los profesionales de la salud mental para mejorar las condiciones de vida de toda la población. Y en realidad el grueso del peso
sobre ¿no? el grosso del peso de los sindicatos sobre la población tiene que ver con eso, tiene que ver con toda esa labor preventiva y con toda esa labor de generar un marco garantista para los trabajadores. A más potentes sean los sindicatos en una sociedad, más protegidos van a estar esos trabajadores. Pero en el momento en el que va desapareciendo esa idea, ¿no? Esto es lo que, ¿no? de lo que Rawls hablaba de las fuerzas masivas, de lo que puede desplazar las condiciones de vida y el estado de toda una población, ¿no? y el estado de la salud de toda una población, los sindicatos para la salud mental, respecto a la salud mental de los trabajadores, supondrían esa fuerza masiva que los terapeutas no tenemos, ¿vale? Esto es como que tiene más efecto sobre protegerte de que te mueras en un incendio, que existan unos bomberos, que está bien que existan y los necesitamos y queremos que estén ahí, o que se haya prohibido la utilización de materiales inflamables en la construcción. Pues son necesarias las dos cosas. Lo que pasa es que en salud mental estamos jugándolo todo a la carta bomberos y no estamos jugando prácticamente nada a la carta otra, ¿no? A la carta de protección social. Claro, ¿qué podemos hacer ahí los profesionales de la salud mental? Porque, por otra parte, a todos los niveles, cuando hablo de profesionales de salud mental, extiendo a primaria, extiendo a servicios sociales, quienes hacen estas intervenciones más ligadas hacia lo comunitario, etcétera. O sea, no necesariamente me refiero a una psicoterapia de indicación clínica en un lugar ultra especializado, sino quienes abordamos la salud mental. Pues por una parte tenemos que hacer esa intervención, ¿vale? O sea, cuando yo hablo contra el solucionismo intervencionista, no me refiero a que las intervenciones no tengan valor, lo que me refiero es a que no podemos entrar en esta dinámica de que la intervención es la única respuesta posible al sufrimiento psíquico, ¿vale? Porque ahí estamos, por una parte, colaborando con un sistema injusto y generador de sufrimiento, y por otra, o sea, en la medida en la que legitimamos esta narrativa de las cosas son como tienen que ser, o sea, ¿no? El sistema es como tiene que ser, no existe ninguna otra manera de vivir y el sufrimiento que se tiene no tiene que ver con esas condiciones de vida, sino que sucede porque sí. Que es algo que, por cierto, la narrativa determinista biologicista del sufrimiento psíquico pues alienta mucho esta mirada, ¿no? Entonces, los profesionales a todos los niveles tenemos que ser capaces de dar esa atención intervencionista, esa asistencia a los individuos que tenemos delante, ya sea con intervenciones individuales o ya sea con intervenciones grupales. Pero ese no puede ser nuestro único papel. Entonces, una forma de desbloquear este dilema, ¿no? El que vemos, ¿cómo hacemos los profesionales de la salud mental para no ser colaboracionistas con este sistema tan generador de sufrimiento psíquico y tan generador de daño? Pues una forma de desbloquear esto es lo que una psiquiatra que se llama Belén González, que ha escrito sobre salud mental y cambio climático y que fue la representante de la A en la comisión del Ministerio de Trabajo en el informe para realizar el informe que se hizo sobre precariedad laboral y salud mental, pues ella tiene un término muy bonito que es que los profesionales de la salud mental y a todos los niveles, insisto, hablo de salud mental en su sentido más amplio, tenemos una obligación deontológica de ser taquígrafos del desastre, ¿vale? Esta frase es así como grandilocuente y por eso me gusta, pero básicamente lo que viene a decir y lo que viene a recoger es que los profesionales, ¿no? Es que quienes atendemos y quienes damos asistencia a cualquier forma de sufrimiento psíquico, además de responder la necesidad y la demanda del usuario o paciente que tenemos delante, tenemos la obligación de levantar un acta de qué es lo que está haciendo sufrir a la sociedad, ¿no? La sociedad se nos desangra por dónde, o sea, por dónde está sufriendo psíquicamente esta población en este momento histórico. Y ese acta tenemos la obligación deontológica de transmitírsela a la sociedad. No tenemos que ser los profesionales quienes respondamos a ese acta. Nosotros nos tenemos que limitar a nuestras intervenciones, que están bien, pero no pueden ser la única solución. Y tiene que ser la sociedad la que sea capaz de responder a esto. Es decir, si el grueso de las consultas en salud mental o en atención primaria con motivo de demanda relacionada con el sufrimiento psíquico tienen que ver con precariedad laboral, no puede ser que respondamos poniendo más profesionales a ambos niveles. Que ojo, no seré yo la que critique que nos refuercen con personal las redes asistenciales, que eso siempre está bien porque uno de los problemas estructurales que tenemos es que las redes asistenciales están colapsadas. Por ahí sí que estamos resolviendo, pero no es posible resolver el sufrimiento psíquico derivado de la precariedad laboral desde una asistencia terapéutica una vez que ese daño ya se ha producido. Es decir, eso no tiene sentido. ¿Sí? Perdona, pero vamos ya, por advertirte un poco para que vayas cerrando. Sí, voy cerrando ya. Me quedan 2 minutos. Gracias. Vale. Otro de los ejemplos muy claros, por ejemplo, es el impacto del cambio climático en la salud mental.
¿vale? Eso es un ejemplo como muy gráfico. Habréis oído muchos, no tanto en contexto profesional, sí más en prensa, el concepto de ecoansiedad, ¿vale? Que es como ¿no? Se define la ecoansiedad, esto es el IPCC, que es quien genera los informes más importantes respecto al cambio climático, habla de esta ecoansiedad y habla del impacto psíquico del cambio climático y de que es imprescindible que los gobiernos hagan algo para resolver ese sufrimiento psíquico, ¿no? Claro, automáticamente, como estamos metidos en esta lógica de solucionismo intervencionista y de esta lectura mecanicista del sufrimiento psíquico, pues lo que pensamos es, como se nos están rompiendo las mentes por culpa del cambio climático, pues lo que necesitamos es más técnicos para resolverlo, ¿vale? La ecoansiedad, de hecho, se define como el sufrimiento psíquico, ¿no? La ansiedad, la angustia, el malestar derivado del cambio climático y la inacción de los gobiernos. Esto está en la propia definición del trastorno. Claro, la inacción de los gobiernos es un poco raro definir un trastorno así, porque los gobiernos podrían abandonar esa inacción, ¿no? Entonces, ¿ese trastorno qué pasaría? El problema es que en el momento que lo articulamos como ecoansiedad, lo hemos reificado, lo hemos convertido en una especie de problema clínico que se puede desplazar y entonces te encuentras cosas tan desternillantes como que Iberdrola, que es una gente que tendría algunas cosas que decir en el cambio climático, ¿no? Podría transformar algunos elementos y algunas condiciones de vida respecto al cambio climático, lo que hace es generarte una infografía de consejos contra la ecoansiedad, ¿no? Que consisten básicamente pues, en que te relajes, que te distraigas unas horas al día, etc. Entonces, es importante que cuando hablamos de sufrimiento psíquico y cuando articulamos nuestro marco teórico y nuestra forma de comprender el sufrimiento psíquico, no caigamos en esta lógica de solucionismo intervencionista y de entender que el asistencialismo es la única respuesta posible. Es imprescindible que incluso quienes trabajamos en la salud mental tengamos presente que el grueso el grueso de lo que sucede en salud mental y de los fenómenos en torno al sufrimiento psíquico tienen que ver con esas condiciones de vida. Y es imprescindible que en nuestro trabajo asistencial, además de ese trabajo asistencial, utilicemos ese rol de doble agente y por una parte atendamos a los usuarios que tenemos delante, pero por otra parte levantemos ese acta de cuáles son las condiciones de vida que es necesario que la sociedad cambie. Porque si no, al final lo que estamos entrando es a colaborar en un sistema que es tremendamente generador de sufrimiento, ¿vale? Aún no sabemos, decía que los sistemas socioeconómicos son históricos, que el que tenemos ahora da señales de acercarse al final, pero es verdad que todavía no vislumbramos que va a venir después, pero sí que es un muy buen momento histórico ahora mismo para poner en circulación cuáles deberían ser las prioridades de lo que quiera que sea que venga en el ciclo siguiente. Entonces, para todas aquellas personas que trabajen en un nivel asistencial o en otro, dando una asistencia profesional a las personas con sufrimiento psíquico, creo que es imprescindible que podamos devolver ese acta para que podamos modificar las condiciones de vida. Y con esto termino. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que nos han hecho una pregunta en el chat que casi que lo has ido respondiendo, pero bueno, yo creo que te la voy a hacer por lo menos para que se refuerce un poco la idea. Nos dicen, ¿es útil para el sufrimiento psíquico que las trabajadoras o los trabajadores sociales de atención primaria podamos trabajar con quienes piden ayuda en los centros de salud para identificar cuánto de contexto hay en su sufrimiento o en su exclusión frente a la responsabilidad individual? Y luego dice también, ¿qué podemos invitarles a hacer como individuos, vecinos, para afrontar su sufrimiento más allá de fortalecer sus habilidades de resiliencia individual? Bueno, precisamente el nivel más conectado con la atención primaria. Cuando hablaba al principio de que la salud mental comunitaria y la atención primaria no han podido desarrollar todo su potencial, es precisamente porque hay toda una parte del florecimiento de los recursos comunitarios que son imprescindibles para una buena salud mental que nunca se ha llegado a hacer, ¿no? Entonces yo creo que desde ese nivel asistencial todo aquello que favorezca los movimientos sociales, todo aquello que favorezca que las personas participen en la comunidad. Ya sabéis esta cosa de que los teóricos no se ponen de acuerdo en definir comunidad, entonces es una palabra que no tiene una definición exacta, pero lo que sí que están de acuerdo todos los distintos sociólogos cuando la intentan definir es que es una palabra, es un concepto con unas connotaciones fuertemente positivas y ligadas a la participación. Entonces, todo aquello que promueva la participación de las personas y el florecimiento de las comunidades es un factor generador de salud mental.
el factor protector más potente frente al suicidio y frente a cualquier evento adverso en salud mental es disponer de una buena red de apoyo. Lo que pasa es que el sistema en el que vivimos y el día a día en el que vivimos y las lógicas de nuestro día dificultan mucho el acceso a esa red de apoyo cuando la tienes, y sobre todo dificulta muchísimo el crear de cero esa red de apoyo si por la razón que sea la has perdido, sea por movimientos migratorios externos o internos, sea por crisis vitales, sea por crisis interpersonales, por lo que sea. Toda aquella intervención encaminada a favorecer que surjan nuevas redes de apoyo es algo profundamente generador de salud mental. Y toda aquella lectura del sufrimiento psíquico que se le devuelve a las personas relacionándola con sus condiciones de vida y con la necesidad de entablar una red de apoyo es una intervención muy generadora de salud mental. Y además, en el caso de los trabajadores sociales específicamente, hay algo en tanto que son el perfil profesional o uno de los perfiles profesionales que mejor conoce el laberinto administrativo brutal que puede ser la administración y que pueden ser las instituciones públicas y lo tremendamente hostiles que le pueden resultar a los pacientes y a las personas, esa labor de traductores y esa labor de identificar las instituciones y la administración como algo generador de daño y ejercer de traductores de eso es un papel también muy salutogénico, ¿no? También muy generador de salud y de al menos ver que la institución no tiene por qué ser el enemigo, que es algo que para mucha población vulnerable lo es. Muy bien, muchas gracias, Marta. Pues nada, no tenemos más preguntas, así que si os parece vamos a pasar a la segunda ponencia.